Hay figuras chartistas que todo trader debería conocer, y si tuviera que empezar por una, probablemente sería esta, porque es sencilla, poderosa y aparece constantemente en los mercados. Hoy vamos a hablar del doble suelo. Al final de este video vas a entender cómo identificarlo correctamente y por qué muchísimos traders lo observan antes de posibles movimientos alcistas para ganar dinero. Cuando las personas escuchan doble suelo, piensan que solamente son dos rebotes iguales y ya, pero en realidad detrás de esta figura hay una pelea muy interesante entre compradores y vendedores. Y cuando entiendes esa pelea, la figura empieza a tener muchísimo más sentido. Ahora bien, ¿qué es un doble suelo? Un doble suelo es una figura chartista que normalmente aparece después de una caída del mercado y básicamente representa una zona donde el precio intenta bajar dos veces. Esa sería la primera vez y esta es la segunda vez, pero no logra continuar cayendo con fuerza. Es como si el mercado chocara dos veces contra el mismo piso y justamente por eso se llama doble suelo. De hecho, hice una clase explicando qué son figuras chartistas y cuáles son las más populares. Al final de esta clase te lo pasaré para que le puedas sacar provecho. Ahora quiero que imagines algo súper sencillo. Imagínate una pelota cayendo al suelo. La pelota cae fuerte, rebota, vuelve a caer otra vez, pero nuevamente rebota. ¿Qué te está mostrando eso? Que hay una superficie que está frenando la caída. Bueno, el doble suelo funciona muy parecido. El mercado intenta seguir bajando, pero llega a una zona donde los compradores empiezan a defender el precio y eso empieza a frenar la caída, pero aquí es donde la mayoría se confunde. El doble suelo no significa automáticamente que el mercado ya va a subir sí o sí. Quiero dejar esto claro desde el inicio, porque muchísimos traders ven dos rebotes y ya quieren entrar impulsivamente en compras, pero no, primero hay que entender la anatomía completa de esta figura, así que vamos paso a paso. Traders, les anuncio que ya saqué un nuevo libro de trading en PDF exclusivo para los que están en la comunidad privada. Si te gustaría acceder y que yo sea tu mentor con más de 7 años de experiencia, te dejo el enlace en la descripción. Primero, el mercado viene en una tendencia bajista y esto es importantísimo porque un doble suelo tiene muchísimo más sentido cuando el precio realmente viene cayendo desde antes. Ahora bien, el precio baja y llega a una zona donde rebota. Aquí aparece el primer suelo. Después de este rebote, el mercado vuelve a caer otra vez. Y aquí empieza la parte más importante de la figura, porque si el precio vuelve a llegar a una zona parecida al primer suelo, pero nuevamente empieza a reaccionar hacia arriba, entonces ya tenemos una posible estructura de doble suelo. Primer suelo, segundo suelo. Y aquí es donde empieza lo interesante, traders, porque el mercado literalmente te está diciendo algo, te está mostrando que los vendedores ya no están logrando empujar el precio con la misma facilidad que antes. Y eso es clave entenderlo, porque aquí muchas veces empiezan a entrar fuerza compradora. Ahora fíjate bien en esto. El precio cae por primera vez y rebota. Después de ese rebote llega hasta cierto punto y vuelve a bajar. Ese punto al que llegó el rebote es muy importante, este de aquí. Porque cuando el precio hace el segundo suelo, la gran pregunta es, ¿tendrá la fuerza suficiente para volver a subir y superar esa zona? Y justamente ahí está una de las claves del doble suelo, porque no basta con que el mercado rebote dos veces. Lo realmente interesante ocurre cuando los compradores logran romper el punto más alto que dejó el rebote anterior, este de aquí. Y ese máximo se le conoce como el cuello del doble suelo. ¿Por qué? Porque ahí el mercado ya no solamente está dejando de caer, ahora también está demostrando que tiene fuerza para empezar a subir. Es como si los vendedores intentaran empujar el precio hacia abajo dos veces y no pudieran. Y después los compradores toman el control y empiezan a ganar terreno. Por eso muchos traders esperan que se rompa esa zona antes de considerar que el doble suelo está mucho más confirmado. Y cuando entiendes esto, dejas de ver simplemente una figura dibujada en la gráfica, empiezas a entender la batalla que hay detrás entre compradores y vendedores. Ahora quiero que imagines otra situación de la vida real. Imagínate que alguien intenta empujar una puerta pesada, la empuja una vez, no puede abrirla. Toma impulso y vuelve a intentarlo, pero esta vez sí rompe la puerta pesada. Bueno,
Eso muchas veces pasa con los vendedores en un doble suelo. Intentan seguir bajando el mercado, pero ya no tienen el mismo control. Poco a poco, los compradores empiezan a tomar fuerza. Por eso esta figura es tan importante, porque muchas veces puede representar un posible agotamiento de la caída. Pero aquí viene un detalle que puede ahorrarte muchos errores. No todos los doblesuelos son buenos. Esto puede evitarte muchísimos errores, en verdad, porque hay veces donde el mercado hace algo parecido, pero realmente no hay fuerza compradora, no hay reacción clara o simplemente el precio sigue demasiado débil. Por eso siempre es importante observar la fuerza que tiene el rebote, cómo son las velas también, la reacción que tiene el precio en la zona y la ruptura del cuello del doble suelo, porque ahí está gran parte de la calidad de la figura. Si esta clase ya te está ayudando a entender muchísimo mejor cómo funciona un doble suelo, dale me gusta a este video y comenta aquí abajo si te gustaría que armara una estrategia efectiva operando doble suelos. Quiero leerlos. Ahora bien, ¿para qué sirve realmente un doble suelo? Principalmente sirve para detectar posibles cambios de dirección o zonas donde el mercado podría empezar a reaccionar al alza. Y muchísimos traders la utilizan para buscar compras, esperar rompimientos o detectar agotamiento vendedor. Pero recuerda algo importante. El doble suelo por sí solo no es magia, siempre es mejor combinarlo con soportes, confirmaciones, velas de fuerza y una buena lectura del mercado, porque ahí es donde realmente aumenta muchísimo más su valor. Por cierto, si a ti te gusta aprender trading de manera sencilla como en este video, suscríbete al canal y activa la campanita porque vienen muchísimas más clases donde iremos viendo cada figura chartista paso a paso. Estamos en el oro en temporalidad de 5 minutos. El precio aquí viene bajando, busca una zona anteriormente y es donde empieza a subir. Luego intenta volver a bajar y sube nuevamente. Vean que aquí rompe el cuello del doble suelo, entonces estaba confirmadísimo que esto era un doble suelo real. El precio aquí baja, me hace nada más el pullback, el retroceso, casi llegando al cuello del doble suelo para volver a subir. Vean que esto me indicó un cambio de tendencia. El precio venía bajista y después alcista, gracias al doble suelo. Y aquí un dato clave del doble suelo. No es necesario que el primer suelo y el segundo suelo sean casi iguales. De hecho, mayormente vas a encontrar que el segundo suelo es un poco más alto que el primer suelo. Lo vas a ver de esta manera mayormente. Es decir, el primer suelo puede ser más bajo y el segundo suelo un poquito más alto. Lo puedes encontrar en las gráficas de esta manera también. En algunas ocasiones lo vas a encontrar casi a la par, en otras en donde hay solo un poquito de diferencia y en muchas ocasiones lo vas a encontrar así. Por ejemplo, vean esto, el precio baja, sube, vuelve a bajar un poquito y vuelve a subir. Esto es una figura chartista llamada doble suelo. Se le puede considerar que sí es un doble suelo también. Las figuras chartistas no son perfectas. En la mayoría de las veces, cuando nos pasemos a las gráficas, las figuras chartistas no se van a dar al 100%. Por eso es muy importante entrenar el ojo para detectar estos cambios de dirección. Y honestamente, las próximas clases se van a poner muy buenas porque no solamente vamos a explicar las figuras, también voy a enseñarte cómo muchísimas personas las utilizan dentro de estrategias reales. Ahora vamos directo a lo que has aprendido en este video. El doble suelo aparece normalmente después de una caída del mercado. El precio intenta bajar 2 veces, pero no logra continuar cayendo con fuerza y empieza a mostrar posible agotamiento vendedor. Luego aparece una zona intermedia importante, esta de aquí, que es el cuello del doble suelo, y si el mercado logra romperla con fuerza, la figura empieza a tener muchísimo más sentido. Cuando entiendes todo esto, empiezas a ver el mercado completamente diferente, porque ahora ya no ves simples rebotes, ahora puedes empezar a interpretar la pelea real entre compradores y vendedores. Eso cambia muchísimo la forma en la que analizas las gráficas. Recuerden que cuando digo compradores son personas que piensan que el precio se va a ir a la alza y cuando digo vendedores son personas que piensan que el precio se va a ir a la baja. Por eso es una lucha entre compradores y vendedores.
Así que después de este video, abre cualquier gráfico y empieces a buscar dobles suelos. No importa si todavía te equivocas, empieza a entrenar el ojo. Es como una habilidad que vas a ir agarrando, porque mientras más observes, más rápido empiezas a detectar estas figuras naturalmente. Y si no has visto la clase anterior donde explico a detalle qué es una figura chartista y cuáles son las más populares, aparte del doble suelo, te la dejo por aquí ya que complementa muy bien con esta clase. Tradea y duerme.